Este contenido es divulgativo y de concienciación en tecnología y ciberseguridad. Los ejemplos y conversaciones buscan entender riesgos reales para poder prevenirlos. No se ofrecen instrucciones para realizar actividades ilegales ni asesoramiento profesional individualizado. Las opiniones son generales y no garantizan resultados académicos, laborales o económicos. Se recomienda actuar siempre de forma ética, responsable y conforme a la legislación vigente. Vale, pues soy Ignacio Valenzuela, soy Machine Learning Engineer en Mercedes-Benz y me gustaría darles hoy día una pincelada sobre lo que es Data Science, principalmente también mucho de lo que voy a hablar también aplica a un Machine Learning Engineer y también a un Data Engineer, pero bueno, como soy Data Scientist, pues voy a ir más a lo que yo sé, ¿vale? Un poco sobre mí, yo soy chileno, yo estudié ingeniería comercial que está más centrado en el área de negocios. Después hice un máster en consultoría de negocios y después de eso entré al mundo tech. Primera cosa que os podéis llevar el día de hoy es realmente la carrera. Sí, os va a ayudar para el primer trabajo, os va a definir un poco, pero la carrera la hacéis vosotros, no es lo que habéis decidido hace 3, 4 años, ¿vale? Mi trayectoria profesional. Yo partí en la Coca-Cola como un data analyst. En este trabajo me empujaron mucho a empezar a programar, a empezar a hacer cosas con SQL, empezar a programar en Python y me dijeron, o sea, y me metieron en este mundo de data. De ahí seguí como data scientist en varias consultoras, en NTT Data, en Tinámica y Paradigma Digital. Y por último ya entré como Data Scientist a Mercedes-Benz y bueno, ahora hace un tiempo hice el cambio a Machine Learning Engineer. Perdonad, que creo que me he adelantado un poco yo, pero bueno. Pensaba que ya estábamos, está todo listo. Sí. Vale, bienvenidos. No habéis perdido nada realmente, simplemente pues, hola, me llamo Ignacio, ya está. ¿Vale? Entonces, quiero ir a qué es lo que hace un Data Scientist y qué es lo que hace un Data Engineer y también Machine Learning Engineer. Y esto va a ser válido para la carrera de técnica que elijáis, ¿no? Ni siquiera tiene que ver directamente con data, sino es incluso más amplio. Una persona que trabaja en este mundo está enfocada en entender el problema de negocio y dar soluciones con tecnología a esos problemas. Tenéis que tener muy en mente de que por más que sea lo más abstracto, técnico, que tenéis que estar haciendo un tema súper específico, siempre va a haber un problema de negocio que va a definir después si es que eso se tiene que hacer o no. Entonces, que lo tengáis en mente es algo que os va a ayudar constantemente durante toda vuestra carrera profesional. Entonces, vamos a los problemas de negocio porque muchas veces en la universidad no se entra en qué es realmente como el tipo de ejemplos de qué cosas se hacen dentro de una empresa. Todos estos son proyectos en los que he estado yo involucrado, como por ejemplo aumentar la probabilidad de compra de un cliente. Eso, oye, hay un montón de leads que te pueden llegar, tienes que ver a por cuál vas, a cuál le mandas más publicidad, a cuál le das una oferta, pues eso se hace principalmente con modelos de inteligencia artificial. Segundo, ¿qué precio debería tener en la página web para cada tipo de cliente? Por ejemplo, en Mercedes-Benz, nosotros si tenemos partes del coche, no la vendemos en el mismo precio en el mismo momento. Eso va cambiando, se va optimizando y claro, eso ayuda un montón. Después, ¿cuánta gente vendrá a las oficinas de mi banco? Estuve trabajando en un proyecto con un banco y literalmente usando datos del clima y aparte de eso, si es que era primero de mes y no sé qué, sería temporal y con eso podíamos definir cuánta gente iba a estar metida en el banco y eso ayudaba a optimizar los recursos. Después, automatizar automáticamente un manual de usuarios. Es un proyecto en el que estoy metido ahora mismo que usa inteligencia artificial generativa y también qué coche debería ofrecerle a cada tipo de persona. Eso también es algo bastante guay, la verdad, porque dentro de Mercedes tenemos una gama muy grande, muy amplia, pero, por ejemplo, una persona que está, no sé, que le importa la eficiencia, el que está siempre en ciudad, igual vas a por él, si es que tienes esas características, con un coche eléctrico y no con el GLC que consume una barbaridad de gasolina, ¿vale? Entonces, esa es la parte de negocio. Pero, ¿qué es lo que define? O sea, porque todas estas cosas pueden ser respondidas por un data analyst con un buen Excel y lo que sea, todo lo pueden hacer una vez. La diferencia de un data worker es que podemos trabajar a gran escala.
Nosotros no tomamos una decisión una por una, sino que hacemos modelos, hacemos sistemas que van end-to-end, que realmente generan todo este flujo y funcionan a gran escala. Y aparte de eso, basamos todo en métricas, ¿vale? O sea, nos basamos en las estadísticas que nos van dando tanto los modelos, vamos eligiendo según qué es lo más positivo, vamos también validando contra negocio y según eso damos las soluciones finales. Vale, y esto ya sí es bastante más metido hacia lo del Data Scientist en concreto. Un Data Scientist trabaja en un montón de puntos que, bueno, los podéis ver aquí, pero lo que quiero que os metáis dentro de la cabeza es que hay todo un flujo de distintas partes que vais a tener que estar manejando para poder llegar a este modelo final, vamos a decir, y a esa solución técnica que realmente va a solucionar el problema de negocio. Y todo esto realmente es un flujo. Puedes partir con la limpieza de datos, bueno, con la ingesta, feature engineering, el modelado, la evaluación del modelo, viendo realmente en cuál te quedas en algo, o sea, cómo llegas a un modelo que realmente sea útil. Todo eso, una vez que ya tienes el modelo, lo llevas a inferencia, puedes hacer el monitoreo, pero todo eso después probablemente va a volver a que tengas que volver a hacer los mismos pasos, porque es un proceso iterativo donde vas mejorando poco a poco y cada vez más es automatizar todo este proceso para que sin que tú tengas que meter mano, se vaya mejorando el modelo automáticamente, ¿vale? En eso es como lo que se suele hacer a día de hoy. Esto es un poco para mostrarles el día a día. Y cada vez más está metiéndose la parte de cloud dentro de este mundo. Yo, por ejemplo, me he especializado en Amazon. Elegid uno, no es necesario que sepáis todos los clouds. El que dice que sabe de todos los clouds no está mintiendo. Pero elegid uno y estudiar de eso, porque se está exigiendo cada vez más. Y si es que alguien ya entiende un poco de cloud en el momento en el que te está pidiendo trabajo o que está siendo un junior que se cambia en el primero o segundo año, te ayuda. Sabes que es alguien que de manera mucho más fácil vas a poder meter dentro de tu flujo de trabajo normal y eso te hace bastante más rápido. Vale, el modelo en sí. El tipo de modelado que vayamos a hacer probablemente va a definir un montón del resto de los pasos dentro de todo el flujo. Os lo muestro aquí un poco para que tengáis en mente cuáles son las opciones a gran escala, muy gran escala, de los tipos de proyectos que podéis hacer, tipos de modelos que podéis hacer y qué tipo de soluciones podéis sacar. Entonces, podemos partir con el aprendizaje supervisado. Tenemos temas como clasificación o la regresión. La clasificación, 1, 0, por ejemplo, compra, no compra, fraude, no fraude. Regresión, espero que lo hayáis visto bastantes de vosotros, pero por ejemplo el precio de una casa. Eso es, oye, según cuántas piezas tiene, habitaciones tiene, cuántos baños, no sé qué, bla, 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 dónde está, pues el precio que debería salir es eso. Entonces es para variables numéricas continuas. Y tenemos el aprendizaje no supervisado. Tenemos temas muy importantes ahora con la inteligencia artificial, que es la reducción de dimensionalidad y bastantes puntos más, pero aparte el clustering, que es cuando no tienes etiquetas sobre tus datos. También la inteligencia artificial generativa está metiéndose de lleno en todo el proceso de Data Science y se usa un montón. Seguro que os tienen la cabeza como un bombo con todo este tema. Pero la generación multimodal, usar LLMs, hacer fine-tuning, hacer RAGs, todo eso son puntos que a día de hoy, seas Data Scientist, Data Engineer, lo que sea, te tienen que sonar y tienes que saber usar porque es es tener un as bajo la manga, ¿vale? Muchos proyectos y muchas cosas que antes no se podían hacer sin inteligencia artificial generativa, de repente son posibles. Entonces, es algo que viene muy bien tener bien claro. También está el Reinforcement Learning, que es bueno, si es que habéis jugado algún juego alguna vez y os habéis topado con un agente, no sé, con un contrincante que funciona automáticamente, pues os habéis topado con este tipo de modelos. Es algo que yo, la verdad, no he trabajado, he trabajado muy poco con eso, pero ya está. Esto va a pasar. No es necesario que lleguéis a vuestros trabajos, hasta el primer trabajo, lo que sea, sabiendo mucho de cada uno de todos estos puntos. Lo importante es que lleguéis a vuestro primer trabajo entendiendo qué opciones existen. Y después de eso os va a ayudar un montón. ¿Vale? Entonces,
Si es que a mí llegáis el segundo año y me preguntáis, vale, yo, Pepito, entré a Mercedes-Benz, quiero saber, o sea, como junior, y quiero saber qué haría una persona exitosa el segundo año, es decir, después de 2 años, qué cosas debería saber. Diría que son estos puntos que les voy a hablar ahora. Todo lo que podáis meter de aquí a vuestro currículum es el tipo de cosas que yo voy a estar mirando cuando me llega. Entonces, voy a ver, pues esta persona sabe de SQL, ingesta, o sea, pipelines de ingesta, limpieza de datos. Significa que, oye, no tengo que estar llevándolo de la mano de ese punto cuando empieza a trabajar. Después, Machine Learning, IA, también esto es mucho más para los Data Scientists, pero tener en mente, oye, opciones de modelado, de que tengáis un poco de experiencia en esto, hacer Feature Engineering, inferencia, visualización, evolución, o sea, evaluación, LLMs. Después, programación, obviamente, me imagino que Python sabéis la gran mayoría. R todavía hay unas empresas que lo siguen usando, o sea, no es... ocurre, pero la verdad a día de hoy, pues poquísimo. Se usa mucho aún en investigación. Sí, pero digo, a nivel empresas, yo cada vez me lo tomo menos. O sea, yo, por ejemplo, en mi segundo trabajo sí usé todo el tiempo R y después nunca más me lo topé. O sea, así que por eso... Y la mayoría de los frameworks a día de hoy salen es más rápido, funcionan más... O sea, funciona mejor en Python en general. Entonces, si es que tenéis que elegir a qué meterle tiempo, yo le metería más a Python. Vale, y esto es importante, estadística y matemática. O sea, todo lo que estamos hablando, todo es, al final las bases es estadística y matemática. No voy a ser yo el que les va a decir, tenéis que ser unos cracks en matemática, que o sea, os iba genial y todo eso. No, no es el caso. Lo que tiene que ocurrir es que no os puede dar miedo a enfrentarse a términos matemáticos y a términos estadísticos, ¿vale? Es decir, tenéis que estar suficientemente cómodos con la matemática, con álgebra, con un poco de cálculo, en estadística, pues, oye, también más de lo mismo. Tenéis que estar suficientemente cómodos para que cuando algo esté fallando y necesitáis revisar esos resultados, necesitáis hacer, por ejemplo, pruebas A/B, hacer cosas de ese estilo, que podáis meteros ahí en el fregado y entender por qué están fallando las cosas de verdad. Y si es que no tenéis esa parte, no tenéis al menos un poco de comodidad, se os va a hacer mucho más complicado y se os va a limitar mucho más el tipo de cosas que podéis hacer dentro de la carrera. Y volviendo a lo que dije en un principio, el impacto de negocio, entender la estrategia de la empresa, dedicarle un poco de tiempo de, oye, ¿qué es lo que hace la empresa con la que estoy trabajando? Sea una consultora, pues, ¿qué es lo que hace el cliente? Entender de dónde viene la pasta que al final termina pagando vuestros proyectos. La estrategia de TI, que también suele ser algo que se ignora un montón, pero es importante también que lo tengáis en mente. Y tenéis que saber presentar. Esto, duele decirlo, pero una vez que se cubren los mínimos, al que le ven más, le ascienden más. Y eso lo he visto en todas partes. Al final, si es que no sois los primeros que levantan la mano cuando es, oye, ¿alguien puede presentar sobre eso? Los va a estar ganando el de al lado. Entonces, sí. Yo tenía curiosidad sobre cómo llegaste en 3 años a senior. O bueno, eso te lo estás... No, bueno, bueno, senior empecé en el 2020... Decía 2017. Ah, sí. 2017 empezaste en Coca-Cola. Pues sí. A ver, la verdad no había calculado el tiempo, pero sí. A ver, yo creo que lo principal que hice, a ver, los primeros años me maté. Estuve estudiando y trabajando. Yo no venía del mundo técnico. Entré en eso y aprendí. Entonces, eso es algo que, si es que no paráis de aprender, os va a beneficiar un montón. Y también, oye, poneros ahí. Yo vendí muchos proyectos cuando era junior, estuve involucrado en cosas de, oye, pues dámelo a mí, yo lo hago, yo lo entrego, genial, yo propongo este proyecto y ese tipo de cosas, esa proactividad ayuda un montón, ¿vale? ¿Probaste cosas como open source o algo ¿Cómo, perdón? algo afuera de tu trabajo? Sí, pero bueno, ya voy a llegar a eso, pero sí, también hacer proyectos por tu propia cuenta también ayuda. Y sí, open source, la verdad es que no aporto a ningún repositorio open source, pero sí otras cosas os pueden ayudar de ese tipo. Y vale, y por último, para terminar, comunicación y colaboración. Oye, tenéis que saber Agile, tenéis que saber comunicaros bien, cosas básicas, ser buenos, no seáis cabrones con vuestros compañeros y ya está, con eso, no es tan difícil, ¿vale?
todo esto es un montón de cosas, entonces la recompensa, ¿vale? Que esto, ¿verdad?, está bien dentro de este mundo. Un data scientist dentro de España, principalmente de Madrid. Esto lo busqué la información para Madrid, Barcelona, asumo que la mayoría de vosotros vais a estar en eso. Parte alrededor de 28.000 y bueno, tenéis aquí unas bandas donde está el 50% central. Y partís con 28.000 y a los 5 años de experiencia podéis llegar ahí a un poco sobre los 40 y a los 10 pues alrededor de 70 de media. Entonces es es una vida más cómoda. O sea, estáis dentro para vuestra edad estaríais dentro del 10% que más estaría ganando. Eso os da posibilidades. Pero de nuevo, va a depender de cómo os movéis vosotros. Ahora, está aquí el hambriento que dice, pues para mí esto no es suficiente, tenéis otra opción. Podéis trabajar para empresas que están afuera, en remoto, y eso generalmente tiene bastante más retorno. A mí no me gusta eso, me gusta ir a la oficina, me gusta estar con mis compañeros, me gusta el trabajar remoto. Al final te define mucho como, oye, el que está ahí, haces este trabajo y ya está, y te vas a la casa y punto. O sea, entonces, a mí no me gustó ese camino, pero que sepáis que es una opción y probablemente vosotros venís muy bien educados y tenéis mucha competitividad contra gente de afuera. Entonces, si lo veis y os apetece, pues lo podéis hacer, ¿vale? Entonces, para eso, para llegar a ese sueldo, para llegar a esas oportunidades, necesitáis un CV. Esto es un CV para que veáis lo que no hay que hacer, de alguien que me lo mandó, que lo tenía eso en la segunda página. Y después había una tercera, una cuarta, una quinta y una sexta página. ¿Vale? O sea, por favor, haced vuestro currículum a conciencia, dedicadle tiempo, mandárselo a vuestros amigos y que no sean majos, que sean unos cabrones. Oye, ¿cómo se te ocurre poner esto? Oye, que tú en esto te estás poniendo como experto y no lo eres. O sea, de verdad, tenéis que dedicarle mucho tiempo a vuestra carrera y yo voy a juzgar cómo vosotros mismos estáis eligiendo presentaros. Y si es que no sabéis filtrar, que es importante, pues más mal me habla de ustedes todavía. Este es otro caso. O sea, bueno, el nombre ya veis que lo he quitado en el anterior, espero que no se pueden ver quién es. Pero por favor mirad la cantidad de skills que me ha puesto esta persona. 70 skills y me puso que era experto en 52. Incluyendo text editor, muy bien, sabes usar Notepad, incluyendo Python, Programming Language, para que no me confunda con la serpiente, Control Limits y Electricity. Tío, el currículum tiene que ir al trabajo que estáis haciendo, no un currículum por empresa, sino un currículum por Data Scientist, Data Engineer. Estáis en el punto donde podéis elegir todavía, entonces... pero si es que vais a un puesto de Data Scientist, no mandéis el de Data Engineer, ¿vale? Y esto espero que se entienda. Vale, yendo ya hacia el final de la presentación, quiero hablarles sobre unas recomendaciones. Al final, esto es para vuestros primeros años. ¿Qué les digo para, no sé, que dentro de 2 años os haya ido lo mejor posible? Después de ahí para adelante, cosa vuestra. Primero, aprended a programar de verdad. Lo entiendo, lo uso todos los días un montón, pero si es que no aprendéis a programar de verdad, os vais a caer en un hoyo muy rápidamente, ¿vale? A día de hoy, nosotros usamos, dentro de Mercedes, dentro de todo eso, un montón de herramientas. Usamos Copilot y programamos a una velocidad que no veas. Estamos haciendo unas pruebas de concepto en una semana. Estamos haciendo proyectos enormes que están usando inteligencia artificial generativa y de verdad es muy útil. ¿Cuál es el problema? Que cuando estas cosas fallan, tienes que ir a meterte y entender por qué está fallando. También las cosas que le pides a la gente que te vaya a hacer el código, no siempre lo puedes decir así específicamente como qué es lo que necesitas y vas a estar pegándolo contra la misma piedra cada 40 horas. Aparte, aprender a programar es entretenido, así que, de verdad, no lo uséis para vuestros primeros proyectos, hacerlos a mano y tomaros el tiempo de verdad de entender cómo funciona. Lo que ya les dije antes, saber explicar bien es una habilidad diferenciadora. Todo lo que vais a hacer tiene que ver con negocio, entonces
siempre cuando hacéis un proyecto y decís, oye, esto está funcionando bien o mal o lo que sea, va a haber una persona más de negocio que os va a estar preguntando, ¿pero por qué? Y si es que os dan la financiación para que ese proyecto siga o van a, no sé, o cómo vais a quedar vosotros, depende de qué tan bien os explicáis. Entonces, tenéis que aprender a hacer explicaciones buenas, ¿vale? A gente que no es técnica. También, proactividad, levantar la mano. Sed vosotros los que os metéis desde un principio a decir, oye, esto lo hago yo, oye, que no sé, la presentación, oye, este proyecto que realmente nadie quiere hacer, venga, le meto yo esto. Y, oye, los primeros 2 años venís saliendo de la universidad, venís a buen ritmo, aprovecharlo, meterle caña, porque si hacéis eso, se nota muchísimo la diferencia de los que lo hicieron y los que no. Y es verdad que sí, tener un buen balance de vida y estar tranquilos y todo eso viene genial. Yo también a día de hoy lo busco, pero después de bastante tiempo. Entonces, si es que hacéis el trabajo ahora más fuerte, después se os va a hacer bastante más fácil el resto de la carrera, ¿vale? ¿Qué habéis puesto aquí? Hacer vuestro trabajo durante... Sí, vale. En vuestros primeros trabajos, o sea, en vuestros primeros trabajos tenéis que, os van a pagar mal, ¿vale? Son, sí, 28 o lo que sea, pero no estáis ganando una barbaridad. Eso no significa que lo que os estáis llevando tiene que estar en ese nivel. Tenéis que exigir a vuestros jefes, a vuestros compañeros, a quien sea con que estéis hablando, de, oye, yo necesito estar aprendiendo. En el momento en el que estáis en un proyecto y ya no estáis avanzando lo suficiente, oye, cambio de proyecto, oye, cambio no sé qué. Y si es que no te quieren cambiar, te cambias de empresa. Y ya está. Y vas aprendiendo, saltando todo lo que sea necesario, porque si es que dejáis de avanzar en este punto, después os vais a quedar atrás en comparación con la gente de vuestra cohorte, de vuestra propiedad. Entonces, es muy importante que vayáis aprendiendo, meteros en todos los cursos típicos, cursos que te ponen, no sé, te dan, por ejemplo, acceso a Udemy o algo así con la empresa, usadlo, por favor, meterle caña los primeros años. Y ya yendo hacia lo último, que es la búsqueda de trabajo, el CV. Lo repito de nuevo, es súper importante que le dediquéis un montón de tiempo. Afiladlo, revisadlo 40 veces, no uséis una herramienta automática. E incluso yo, a día de hoy, el currículum lo hago con PowerPoint. Para mí es, con diferencia, la mejor herramienta para hacerlo. Porque al final, oye, todas las cajitas queda todo mejor, alineado, ves que está todo bien, no tienes unos saltos de página enormes. ¿Vale? Así como recomendación. Y lo otro también importante es jugar con keywords. Al final, un montón de estas cosas se están automatizando a día de hoy. No significa que tenéis que hacer como el amigo que me puso 70 skills, pero también, oye, si sabéis de algo, ponedlo. Hacer proyectos a día de hoy y con esos proyectos, oye, podéis decir, oye, sí que trabajé con esto y lo podéis agregar. Y por vuestra cuenta, de verdad, a día de hoy es más fácil que nunca tener un proyecto, una página web o lo que sea, con lo que sea. Dime. ¿Cómo de importante es un perfil de LinkedIn cuando se te presenta una candidatura o si se utiliza también el video currículum ahora mismo? Lo tenía puesto ahí. He invertido en LinkedIn, o sea... Vale, perdón, pero en la foto que no sea una foto que os habéis hecho así en el móvil, toda que está un poco de lado y que parecéis que saliste de fiesta, no. No, que saquen una foto bien, ponerse una camisa, bueno, o lo que sea, pero que se os vea bien, ¿sabes? Que el contenido que tengáis, lo que estáis compartiendo ahí también, que sea útil, cosas de ese estilo, os van a ayudar un montón. También os iba a decir, el primer trabajo es un juego de números. Adivinad, o sea, no sé, un número, ¿cuántas empresas creéis que envié currículum antes de mi primer trabajo? Más. 200. Fueron 250 currículums que mandé, ¿vale? Ahí tuve 4 opciones, o sea, 4 ofertas y con eso ya puedo elegir yo la mejor. Si es que hubiese hecho lo de enviar hasta la primera empresa que me dice que sí, oye, no me quedo o sea, no entro en la Coca-Cola. Entonces, os digo, el primer trabajo es un juego de números, ¿vale? Sé que suena cansino, pero vale la pena, ¿vale? Ya voy terminando. Sí, vale. Cuidado con el nivel que especificáis en cada tecnología. Si me ponéis, dame un segundo. Si me ponéis soy experto, yo voy a asumir eso en la entrevista y les voy a mandar, les voy a hacer preguntas de experto, ¿vale? Las certificaciones son cosas que de verdad os van a ayudar. A mí si es que llega alguien y me dice soy certificado en AWS o en Google o lo que sea,
Y no necesariamente son cosas 100% técnicas, sino que también hay otras opciones que son como temas un poco más abstractos que también os podéis certificar, y eso ayuda un montón porque me quita un montón de incertidumbre de esta persona sabe o no, pues generalmente sabe. Y lo último, pues lo de expandir vuestros horizontes. Ya os mostré antes la gráfica, si es que no veis si no encontráis lo que queréis dentro de España, tenéis más opciones. Dime. Has mencionado que mandaste unos 250 currículos más o menos al inicio, pero ¿a dónde los mandaste? ¿Qué hiciste con ellos? ¿Los mandaste por InfoJobs, digamos? InfoJobs, LinkedIn y lo que pillara. Era todo lo que fuera data algo, enviado. Y ya está. Y tenía como 3 currículums distintos, pues Data Analyst, Data Engineer, Data Scientist, también de consultor directamente, y lo enviaba y ahí fui a bastantes entrevistas y... ¿Pero puramente por páginas web de búsqueda de empleo? Y eso, sí, LinkedIn también molestad a la gente. O sea, hay un montón de personas que probablemente os han hecho clases, os han hecho charlas y todo eso. Decirle, oye, ¿sabéis si queréis? O sea, esto también se mueve mucho por eso y basados en eso también. ¿Vale? Sí, eso, quería decirle muchas gracias porque ya se me está terminando el tiempo. Pero eso, si tenéis alguna duda que os haya quedado, me podéis buscar en LinkedIn, estoy, Ignacio Valenzuela, de Mercedes, probablemente apareceré ahí. Y eso, pues muchas gracias.